¿Qué haces si te cae esto en el examen? Te piden que representes gráficamente la siguiente función. Lo primero que vamos a mirar es el dominio de la función. Y en esta función el denominador no puede ser 0, por lo tanto el dominio es cualquier valor real salvo el 0. Siguiente paso, las asíntotas. Son verticales, horizontales y oblicuas. Para las verticales vamos a fijarnos en dónde se hace el denominador igual a 0, que en este caso es en x igual a 0. Entonces ahí tendremos una asíntota vertical. Pero no vale con eso, también hay que sacar los límites laterales a la izquierda y a la derecha de 0. Y se hacen así. El límite cuando x se acerca a 0 por la izquierda, se trata de meter un 0 en el numerador y siempre nos dará un número, en este caso 4, y en el denominador, al meterle un 0 un poquito por la izquierda, significa que estamos metiendo un valor negativo, muy cercano a 0 pero negativo. Y 4 entre un valor muy cercano a 0 pero negativo nos va a devolver menos infinito. Prueba con la calculadora si quieres. Por la derecha haremos lo mismo. Aquí también nos va a dar 4 arriba y en el denominador nos va a dar un valor muy cercano a 0 pero positivo. Entonces positivo entre positivo más infinito. A esto se le llaman los límites laterales cuando x se acerca a 0. Ahora para las asíntotas horizontales lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a infinito de la función que me dan. Para eso metemos infinito en la x y nos queda que el grado más alto es arriba. Entonces x al cuadrado entre x, este límite me va a devolver infinito. Y eso significa que no hay asíntota horizontal. Para que hubiera asíntota horizontal, aquí me tenía que haber dado un número real. Pasamos a las asíntotas oblicuas, que siempre tienen esta forma, mx más n. M es la pendiente y n es la ordenada en el origen. Y la forma más rápida que yo conozco para sacarlo es hacer directamente la división del numerador entre el denominador, es decir, esta división. Entonces haremos una división de toda la vida y nos va a devolver un cociente. Bueno, pues olvidándonos del resto, vamos a coger simplemente el cociente y ya esto va a ser nuestra asíntota oblicua. Y igual a lo que nos haya salido aquí, x más 3. Muy bien, ya tenemos aquí las asíntotas y el dominio. Vamos a por los puntos de corte con los ejes. Hacemos x igual a 0, le preguntamos a la función qué pasa cuando la x es igual a 0, metemos el 0 en la x de la función y nos devuelve un número entre 0. Eso no existe y por tanto no existe corte con el eje y. Ahora para el eje x lo que hacemos es lo contrario, y igual a 0. Ponemos el 0 donde la y y tratamos de resolver la función igual a 0. La x pasa al otro lado multiplicando por 0 y desaparece y hay que resolver entonces esta ecuación de segundo grado y resulta que nos da una raíz negativa, por lo tanto quiere decir que no existen cortes tampoco con el eje x. Así que no hay cortes ni con el eje x ni con el eje y. El punto número 4 que vamos a estudiar tiene que ver con los máximos, los mínimos y el crecimiento de la función. Esto todo está relacionado con la derivada. Pero claro, ¿cómo llegamos a la derivada partiendo de la función que me han dado? Bueno, pues fíjate, ¿esto qué es? Una división, ¿verdad? Cuando tengamos dos funciones dividiendo y queramos derivar, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula. Lo de arriba derivado por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado y todo entre lo de abajo elevado al cuadrado. Muy bien, vamos aplicando. Aquí os tomáis vuestro tiempo para entenderlo y una vez que has operado, llegamos a que la derivada de la función que me daban es esta de aquí. ¿Qué vamos a hacer para sacar los máximos y los mínimos? Como siempre, igualar la derivada a 0. Cogemos la derivada que nos acaba de salir y la igualamos a 0. Y esto, cuando resolvamos, nos va a dar dos valores de x, que son 2 y menos 2. Bueno, pues ahí van a estar los candidatos a máximo y a mínimo de mi función. ¿Qué puedo hacer para asegurarme quién es máximo, quién es mínimo y dónde están? Pues bueno, las vamos a poner en la recta real y vamos a estudiar los valores, o más bien el signo de la derivada en valores de x elegidos por mí a la izquierda de menos 2, a la derecha de menos 2, a la izquierda de 2 y a la derecha de 2, ¿vale? Pero aquí hay un problema, y es que la función desde un principio hemos dicho que el dominio era todo r salvo el 0. En 0, acordaros que había una asíntota vertical. Y aquí es muy importante que te acuerdes de este dato porque en el crecimiento hay que incluirlo. Hay que poner el 0, yo le suelo poner una línea de puntos así para indicar que aquí hay una asíntota vertical. Y ahora sí voy a darle valores a la derivada en, por ejemplo, menos 3, que estaría aquí, en menos 1, en 1 y en 3. ¿Vale? Con esos valores ya valdría. Entonces, me vengo aquí a un lado y calculo todos esos valores de la derivada. Y lo que más me importa es si sale positivo o negativo.
Como puedes ver, aquí yo ya tengo todo calculado. Positivo, entonces aquí, si sale la derivada positiva en menos 3, voy a menos 3 y pongo una flecha hacia arriba, lo que quiere decir que la función es creciente en todo este tramo. Desde menos infinito hasta menos 2, la función es creciente porque el signo de su derivada en todos esos valores es positivo, ¿vale? Haces lo mismo para todos los demás. Si sale negativa la derivada, decreciente. Negativo, decreciente. Positivo, creciente. Y recojo toda esa información aquí. Digo que f de x es creciente, como ves, aquí y aquí. Vale, lo indico. Y decreciente aquí y aquí. Y lo indico. Y por tanto, ¿qué significa eso? Pues que aquí, obviamente, si una función crece y luego decrece, ¿qué hay aquí? Un máximo. Y aquí, un mínimo, ¿verdad? Bueno, pues lo apunto. Máximo en menos 2 para la x vale menos 2. ¿Y cuánto vale la y? Bueno, acordaros, esto es un punto muy importante en el que muchos hacéis un fallo. Menos 2, metiéndolo en la función, me va a devolver la altura a la que está ese máximo. Entonces voy con menos 2 a la función original, es decir, a esta, meto el menos 2 en la x y me devuelve menos 1. Vale, pues ya tengo ahí el máximo. Y hago para el mínimo lo mismo, meto el 2 en la función y me devuelve 7. Pues ya tengo el máximo y el mínimo. El error común que suelo ver es que menos 2 lo metéis en la derivada. Y eso no tiene sentido porque menos 2 al meterlo en la derivada me va a dar 0 lógicamente, porque es un máximo o un mínimo. Bueno, y llegamos al último punto de estudio, que serían los puntos de inflexión o la curvatura. Esto todo está relacionado con la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es la derivada de la derivada. F' es la derivada, pues f segunda, con dos palitos, es la segunda derivada. Bueno, derivamos esto igual que hemos hecho antes, me salto todos estos pasos, operas y llegas a que la segunda derivada vale esto. ¿Dónde están los puntos de inflexión? Donde la segunda derivada valga 0. Entonces, la segunda derivada igual a 0, lo indico. La segunda derivada, al igualarla a 0, veo que esto pasa a la derecha multiplicando por 0 y 8 igual a 0 es imposible. Eso significa que no existen puntos de inflexión. Y ya tengo toda la información que necesitaba para dibujarla. Toda esta información ahora la voy a pasar a un resumen y en una hoja aparte apunto aquí los datos importantes. El dominio, las asíntotas, había una asíntota vertical en x igual a 0, no había asíntota horizontal, asíntota oblicua, no había puntos de corte con los ejes, máximos y mínimos estaban aquí. Con toda esa información empiezo a dibujar primero los ejes. Aquí y aquí. Y voy a darle valores a los ejes teniendo en cuenta qué números he obtenido aquí. El 2, el 7, este 7 es bastante condicionante porque es un número alto, entonces tengo que calcular para que me quede 7 de altura, más o menos por ahí. Bien, entonces coge espacio, intenta darle varios cuadraditos a cada valor para que sea más ancho y se vea todo mejor. Una vez que ya tienes los ejes dibujados, ponemos el máximo en menos 2, menos 1. Menos 2 a la izquierda, menos 1 para abajo, ya tenemos el máximo. Y el mínimo en 2, 7. 2 a la derecha, 7 arriba. Ahí tengo el mínimo. Muy bien, ahora las asíntotas. Asíntota vertical en x igual a 0. Todo esto, x igual a 0, es una asíntota vertical. Y lo apuntas. Asíntota horizontal no había, pero asíntota oblicua está en y igual a x más 3. Esto es muy sencillo de dibujar con una tabla de valores muy rápida. Por ejemplo, para x igual a 0 la y vale 3, entonces 0, 3. Y para x, por ejemplo, igual a 1, la y vale 4. Pues vienes aquí, haces 1 y subes 4. Y ya con esos dos puntos los unes con la regla y trazas la asíntota oblicua. Bien, ya con esta información podemos intuir que como no hay puntos de corte con los ejes, no podemos atravesar con la función ni este eje ni este eje. ¿Y eso qué nos hace ver? Si esto es un mínimo, tiene que ser que esto venía bajando por la izquierda y subiendo por la derecha. Entonces no le queda otra que hacer este movimiento. Y aquí, como esto es un máximo, no le quedaba otra que subir y luego bajar. Y siempre acercándonos a las asíntotas, tanto la vertical como la oblicua, pero nunca tocando. Una asíntota oblicua o una asíntota vertical nunca se tocan. Entonces nos acercamos, pero sin tocar. Y ya tenemos representada gráficamente la función que nos pedían.